Tengan todos muy buenos días, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Gracias por estar una vez más pendientes de podernos tomar esa tacita de café perfecta con el perfecto, como es costumbre ya todos los martes por la mañana. Mientras el Señor nos lo permita, vamos a compartir esta agradable taza de café y compartir sobre todo la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que usted y yo pues lo vivimos a diario, las 24 horas, ¿verdad? Ya sea despierto, ya sea dormido, pero de igual manera pues están ahí, ¿verdad? Están ahí y eso pues determina muchas veces la calidad de vida que nosotros podamos tener emocional y materialmente, pero principalmente de una forma espiritual. Y es acerca de los pensamientos. Los pensamientos son intangibles y hay un pensamiento por ahí de uno de los grandes expositores, ¿verdad?, que la historia nos ha dado, y es el señor Carlos Marx, que expresaba claramente que la realidad del pensamiento se materializa en la lengua. Lo voy a repetir. La realidad del pensamiento se materializa en la lengua. Entonces de eso podemos deducir que el pensamiento en sí no es nada material, pero nos puede conllevar efectivamente a tener una respuesta material, ¿verdad? Y es así como nosotros vamos comparando siempre la palabra de Dios y nos encontramos con que también la palabra de Dios ya lo había dicho con mucha anticipación el señor Carlos Marx, ¿verdad? Como un pensador que ha sido connotado durante la historia de la humanidad, y es como vemos nosotros en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 21, dice textualmente: la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que digamos es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en esa intangibilidad, ¿verdad?, de la que hablaba al principio. Entonces es importante que nosotros nos detengamos en un momento determinado a revisar qué tipo de pensamientos son los que tenemos. ¿Son pensamientos buenos o son pensamientos malos? ¿Son pensamientos que te edifican o son pensamientos que te destruyen? ¿Son pensamientos que edifican la vida de otra persona o son pensamientos que destruyen la vida de otra persona? Y no solamente como pensamientos, no solamente como ese sentir que nosotros tenemos, sino cuando va más allá y se materializa precisamente ese pensamiento del que estamos hablando. Dentro de los sinónimos de la palabra pensamiento, solamente he seleccionado algunos, tiene una gran cantidad, pero algunos que hemos encontrado a veces en la palabra de Dios y no nos hemos dado cuenta qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo, no lo comprendemos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús usó una de las palabras y decía que Él conocía, Él sabía lo que sus discípulos o las personas que estaban alrededor de Él cavilaban en sus corazones. Y es así como la palabra cavilar es una de las palabras que son sinónimos o parecidas a la palabra pensamiento. Otro sinónimo es reflexionar. Y se nos ha dicho, pues, ¿verdad?, en un pensamiento filosófico, que reflexionar es pensar sobre lo pensado, ¿verdad? Es estar como refriendo el pensamiento, y muchas veces nos enfrascamos y nos quedamos en ese pensamiento que, repito, puede hacer que efectivamente nos conduzca a edificar algo, pero puede hacer que también nos esté autodestruyendo, y eso nos lleva a un autosabotaje de nuestras vidas. Otra de las palabras sinónimas es figurarse. O sea, yo me figuro, pero me lo figuro. En mi pensamiento es que yo realizo este tipo de cosas. Cuando nosotros continuamos en la palabra de Dios, vemos en el libro de Proverbios también, que como he dicho con anterioridad, pues es un libro de sabiduría. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice textualmente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Repito una vez más, quiero que quede bien clarito para que lo vayamos nosotros procesando en nuestra mente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Detengámonos un ratito. ¿Qué es lo que hay en nuestros pensamientos? Mis hermanos, repito una vez más.
porque eso nos va a definir a nosotros en el hacer diario. No solamente respecto de las demás personas, porque al final pues es un diario convivir, pero con nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos nosotros cavilando? ¿Qué es lo que nosotros, estamos reflexionando? ¿Qué es lo que nos estamos figurando? Eso que está en nuestra mente, porque no se encuentra en otra parte, sino en tu mente, procesando, eso es lo que te va a definir a ti en el proyecto de vida que cada uno de nosotros tenemos. La calidad de nuestros pensamientos definitivamente determinan el día a día, ¿ya? No solamente quedarnos enfrascados en pensamientos atrasados. Últimamente he estado yo encontrándome con un fenómeno de personas que se quedaron atrapadas en años anteriores, ¿verdad? De cosas que pues a lo mejor fueron bonitas, pero están atrapados, están todavía recordando ese tipo de cosas. Y yo no digo que hay que desecharlas, porque al final son como los tesoros que nosotros conservamos y pues son invaluables, pero no podemos permanecer en aquellos pensamientos del pasado que muchas veces pues solamente nos traen nostalgia. Pero también hay otra forma de tener un pensamiento futurista que al final no nos permiten ni aquellos ni estos vivir el hoy y tener pensamientos para hoy, que es uno de los más importantes decisiones que tenemos que tomar. Es como nosotros vemos teniendo pues como una meta realmente el hecho de tener buenos pensamientos, es llegar a tener una plenitud en Cristo. Solamente de esa manera es que nosotros vamos a encontrar verdaderamente sentido a nuestra vida. Efesios 4:23 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces se nos pide que nosotros, se nos sugiere que nosotros, por nuestro bien, porque nada de lo que la palabra te instruya va a ser efectivamente para hacerte daño o darte algo que vaya a edificar tu vida, sino que nos está diciendo: y renovaos, renovémonos en el espíritu. ¿De dónde? De nuestra mente. Y vemos acá que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, encontramos otra expresión muy clara en la instrucción de vida que nosotros debemos de tener, pero que muchas veces realmente pues nos quedamos estancados simple y sencillamente sin que esto tenga un evento transformador en nuestra vida, y el paralizarnos realmente no nos permite crecer. Leo Romanos capítulo 12, versículo 2, dice textualmente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos de que es necesario que nosotros nos renovemos ese entendimiento. El entendimiento es otra de las palabras sinónimas que la palabra pensamiento tiene. Entonces es importante que nosotros tengamos esa actitud renovadora. Cada día tener la actitud y la aptitud para poder dar un paso hacia adelante. Hay un pensamiento de otro filósofo, que es el señor René Descartes, ¿verdad? Conocido de algunos. Dijo algo que casi muchos hemos escuchado, pero no sabemos quién es el que lo dijo, ¿verdad? Algunos sí, pero la gran mayoría pues desconoce. Y él dijo: pienso y luego existo. Pienso y luego existo. Y vuelvo a lo que decía al principio. Los pensamientos no son materiales, son intangibles. Pero cuando esos pensamientos vienen a la realidad, entonces nosotros los materializamos, y dependerá de lo que tú estés viendo en este momento materialmente, es lo que el pensamiento en sí ha generado en tu mente y en tu corazón. Cuando nosotros avanzamos siempre en la palabra de Dios, que es la guía de este café perfecto, nos encontramos que en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11,
hay una expresión que nosotros debemos de imitar, porque la palabra de Dios está para eso, para guiarnos, para dirigirnos, para darnos la promesa, para darnos la exhortación y para darnos efectivamente pues esa guía. Y entonces vemos nosotros como en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria a Dios. Qué cosa más preciosa. ¿Quién es el que está hablando? Nuestro Padre Celestial. Él es el que está diciendo. ¿Y qué es lo que dice? Porque yo sé los pensamientos. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, aunque tú no lo sepas, aunque yo no lo entienda, Él sabe los pensamientos que tiene acerca de mí. Él lo ha dicho, y son pensamientos de paz. La paz, mi querido hermano, mi querida hermana, no la podemos comprar absolutamente con nada, absolutamente con nada. Te podrás apaciguar con una pastilla para calmar tus nervios, pero cuando vuelves a una realidad que probablemente has generado tú con pensamientos negativos, vuelves a la angustia, a la desesperación, al desánimo, a la depresión, etcétera, 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 y todo aquello que, como dije yo, se constituye en un autosabotaje. Entonces dice el Señor: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Dónde lo esperáis? Lo esperáis en tu mente, lo esperáis en tu corazón, está en tu pensamiento. Y si verdaderamente nosotros nos hemos vuelto recipientes de la voluntad de Dios y nos dejamos guiar en esa bendita soberanía, tus pensamientos te llevarán verdaderamente a materializar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Seguimos tomando este cafecito. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Que el Señor te sature con su bendita presencia. Muy buenos días.